Telepacífico, con el patrocinio del SENA, presenta A la Cena. Nací en Zarzal Valle el 8 de diciembre de 1912, en una familia, en el seno de una familia muy pobre, pero digna, porque llegamos a ser 8 hermanos y durante los primeros años de vida recibimos la poca educación primaria que se podía tener en un pueblo como el Zarzal en esa época. Cuando murió mi padre, yo tenía 7 años, Víctor Manuel 14, como dije, y quedamos 8 hijos, y mi madre tuvo que asumir la conducción del hogar en condiciones muy precarias. Víctor Manuel, como hermano mayor, asumió, digamos, también la conducción de la familia, pero era una época en la cual él todavía era menor de edad y pues con la dificultad de hacer estudios en esa época, él apenas pudo hacer primaria, después estuvo en Buga, en el colegio, en uno de los colegios de Buga haciendo de pronto primer año de bachillerato. Yo fui un buen lector desde muy muchacho, tan pronto casi como cuando empecé a escribir, a leer, leía día y noche, ¿no? Y me orienté hacia la literatura y especialmente hacia la poesía. Logré hacer incursiones en poesía, ¿no? Durante estos primeros años de vida, hasta los 20, 25 años, y logré que... Incluso publicando algunas obras en una revista de Bogotá llamada El Gráfico. Aunque su hermano Aníbal comentaba que cometía poemas, Víctor Manuel Patiño es honrado con una carta del poeta vallecaucano Ricardo Nieto, quien escribió ese poemita Crepúsculo. Tiene derechos a llamarse poeta. No es uno de tantos rimadores de la nueva cosecha que con desfondar la gramática y torcer el cuello a la métrica se juzgan genios incomprendidos. Y permita que lo felicite cordialmente, porque usted irá lejos por el camino que, si es verdad, tiene muchos zigzags y muchas espinas, también tiene laureles para los vencedores que solo ven la cima donde se encienden las estrellas. Suyo afectísimo, Ricardo Nieto. Víctor sí, desde muy temprano y antes que cualquiera de nosotros se apartó de la línea tradicional y, por ejemplo, su masonería, que primero se consideró como masonería, pero después ateísmo puro, lo llevó a relacionarse con los pocos librepensadores que había en mi pueblo, en Zarzal.
Cuando yo era muchacho me preocupaban mucho terrores metafísicos. Yo vivía muy imbuido de qué podía haber después de la vida. Como mis lecturas empezaron muy temprano, cuando yo era muy muchacho, tan pronto como aprendí a leer. Entonces, algunos de esos libros que leí me llamaron la atención y pensaba mucho en qué podía haber en la otra vida. Con el curso del tiempo, a medida que avanzaban mis lecturas, que me empapé de la filosofía de los estoicos y aprendí la parte circunstancial de la vida, entonces ya fueron borrándose esas preocupaciones y en este momento y desde hace muchos años a mí no me preocupa en absoluto la vida eterna ni lo que va a haber después de la muerte. Viendo el desarrollo posterior de su vida, uno puede decir que tenía en mente ya un proyecto de vida. Era simplemente estudiar, era capacitarse, era ir más allá de lo que hacía la mayoría de sus compañeros de edad, y eso lo demostró después con las iniciativas que tomó. Por ejemplo, irse a Bogotá a estudiar, a completar su educación. Se me ocurría... Su inclinación por el arte y en especial por la poesía lo llevaron a iniciar estudios relacionados con estas actividades. Pero como él mismo lo dice, la pobreza cultural del Valle del Cauca y la necesidad de dedicarse a actividades más productivas lo llevaron a conseguir una beca para realizar estudios en agricultura. Resulta aventurado decir si esta vinculación con la tierra, con las plantas, con los cultivos, determinó el futuro de su orientación, o si había una predisposición para esto o no, o fue fruto del azar y de la oportunidad, es difícil decirlo, ¿no? El hecho es que eso sí lo marcó porque desde entonces él se aficionó por el estudio de la naturaleza, de los suelos, de las plantas, de los animales, de la agricultura. Este título fue de experto agrícola y fue el que me permitió adelantar las primeras actividades porque recién terminados los estudios, el secretario de Agricultura, que era el doctor Demetrio García Vázquez, me nombró profesor de horticultura en la recién fundada Granja Escuela de Buga. Luego fue director por 3 años de la Escuela Agraria de Bugalagrande. En 1943 es becado por la Asamblea Departamental del Valle para hacer estudios en botánica aplicada, especialmente en palmeras por todos los países de Sudamérica. Y este viaje, pienso yo, fue uno de los sucesos que marcó su vida futura. Porque primero, le dio un acervo de conocimientos, de experiencias, de vivencias, muy rico en relación con lo que podríamos llamar ahora el aprovechamiento de recursos naturales en forma integral. En segundo lugar, pues era su primer viaje al exterior. Se pudo asomar a otras culturas, a otros pueblos. Y estando en un pueblo pequeño de Brasil, después de haber procesado y resumido todas estas cosas que había visto y observado, entonces tuvo la idea de elaborar un proyecto que después fue una de sus grandes realizaciones. El proyecto de crear en la zona pacífica del Valle del Cauca una estación agroforestal. Y empecé la fundación de la estación del Bajo Calima. Esta estación se llamaba estación agroforestal porque desde el principio la idea era utilizar especies perennes en vez de cultivos transitorios porque los suelos y las condiciones no se prestaban para cultivos que necesitaban remoción del suelo. Comenzamos a viajar con él, yo lo acompañé varias veces para escoger el sitio de ubicación de esta estación agroforestal del Calima, hasta darle inicio en condiciones muy precarias en la época, con viajes de 12 horas desde la estación del ferrocarril en Cisneros hasta el Agua Clara, desembocadura del Agua Clara en el Calima, de manera que ese fue el primer laboratorio
yo diría que le abrió los ojos a los vallecaucanos acerca de las posibilidades que había del aprovechamiento integral de los recursos del Pacífico vallecaucano. En 1951, la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Economía de Colombia le encomiendan la recolección de maíces indígenas para un banco de germoplasma. Esta actividad dura 5 años, en los cuales viaja por todas las regiones de países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En el año 55, yo ya tenía en la cabeza la idea de escribir la historia de las plantas, porque desde el año 47, cuando estaba en la Secretaría, yo había empezado a colectar materiales para escribir una historia de las plantas cultivadas en esta parte de América, en la Gran Colombia, pues, y regiones vecinas. Entonces, en el 55, solicité una beca a la Fundación Guggenheim de Nueva York. A raíz de sus primeras monografías, él comenzó a ser conocido más que en Colombia, en el exterior. Pues sabemos que eso es, desgraciadamente, un axioma aquí, ¿no? Grandes personalidades de la comunidad científica del continente, en universidades, centros de investigación agrícola y fundaciones, reconocen el valor y el gran aporte a la ciencia de Víctor Manuel Patiño. Ellos parece que conceptuaron en favor de mi solicitud y la beca me fue concedida. Primero por un año, después fue duplicada, renovada por un segundo año consecutivo, y empecé entonces el acopio de materiales para escribir esta historia de las plantas. Después de terminar en 1958 la beca en Estados Unidos, realiza un inventario de oleaginosas en el occidente colombiano. En 1960 obtiene una beca de la Organización de Estados Americanos para hacer investigaciones bibliográficas sobre historia de la agricultura tropical. En 1966 obtiene por segunda vez la beca Guggenheim para continuar investigaciones sobre historia de las plantas. En 1967 funda el Jardín Botánico del Valle del Cauca en el municipio de Tuluá. En 1980 funda y dirige el Instituto de Investigaciones Científicas del Valle del Cauca, INCIVA. El camino del autodidactismo lo abrazó él de pronto, primero por necesidad, pero también como porque, pienso yo, la educación tradicional en esa época, yo creo que no lo satisfacía. La lectura fue su método de formación escogido. Los viajes, la experiencia propia en el campo y directa. Y resulta que ser autodidacta no es tan fácil, pues porque exige una disciplina de trabajo, que yo diría la compararía con la disciplina de un monje. A veces yo pienso en Víctor Manuel como en un cartujo, en una persona que se propone hacer algo con una voluntad de hierro y que la cumple, y eso implica mucho sacrificio. Como yo no tenía la mente cerrada a un solo tema, yo no era monotemático, sino que continuaba con el residuo de mis aficiones literarias y filosóficas, ¿no? y con interés por otras disciplinas. Entonces, de todo libro que yo leía,
tomaba notas sobre cualquiera de los temas que me interesaban a mí, no solamente sobre el objeto de la investigación del momento, por ejemplo, en este caso plantas cultivadas, no solamente sobre plantas, sino sobre cualquier otra cosa que pudiera despertar mi interés para cualquier otra actividad en el futuro. Y la prueba es que están ahí todavía materiales sin elaborar, que yo puedo hacer muchos libros todavía si tuviera la capacidad de tiempo y de espacio para eso, ¿no? Ahí están los materiales de acumulados de 30 o 40 o 50 años. Fruto de este trabajo es la publicación de los 6 tomos de plantas cultivadas y animales domésticos en la América equinoccial, que abarca desde 1963 el primer volumen hasta el último publicado en 1974. Para esta época ya tenía más de 50 publicaciones entre memorias, informes y obras completas. El primer tomo dedicado a frutales de la primera colección tiene alrededor de 550 páginas, de las cuales alrededor de 120 páginas consignan la bibliografía. La quinta parte de un volumen es bibliografía, o sea que un registro minucioso de todas las fuentes de información, no solo por supuesto de las de los cronistas españoles, sino de todos los autores colombianos y americanos que escribieron en la época de la colonia y de la independencia sobre recursos naturales. En este periodo también se publicó La historia de la agricultura, que yo considero que es mi obra, digamos, más sólida, más importante. Yo diría que ese material está llegando a la gente que lo busca, la gente que lo necesita. En las universidades, por supuesto, sobre todo aquellas colombianas que tienen facultades de agronomía, de ingeniería forestal, de zootecnia, etcétera, son fuente de consulta. También en universidades extranjeras. Y, por supuesto, es material de lectura de los estudiosos en el campo histórico, estudiosos en el campo de la botánica, estudiosos en el campo de ciencias naturales en general. Pero como él mismo lo dice y lo siente, la poesía nunca lo abandonó. A pesar de su carácter parco, en él siempre anida la lírica como expresión sublime y necesaria para la vida humana. Fue así como hizo un paréntesis en su producción científica y publica en 1976 La flora en la poesía, la primera de una serie de antologías. Yo iba copiando poemas relativos a las plantas en todas mis lecturas, porque promiscuaba, ¿no?, las labores históricas, las consultas históricas y antropológicas con las literarias. No quería nunca abandonar esta primera tendencia mía. La continuación de las antologías prosigue con la agropoética, más de 800 poemas sobre actividades agropecuarias. Luego viene Del condumio y del llantar, que recoge poemas sobre la comida, los alimentos y más de 1000 refranes españoles sobre los temas del comer. Y el último fue, ya en una época muy posterior, el de la Megágine, que es sobre las mujeres grandes, ¿no?, las mujeres de gran esqueleto, de gran volumen, porque tuve un complejo infantil sobre estas mujeres y me puse a recoger material, pero es muy escaso. Lucubraciones sobre las mujeres corpulentas y otras. Una fijación infantil no analizada me llevó a dejarme impresionar por las mujeres grandes, voluminosas o de fuerte esqueleto. Las solamente, comillas, altas y delgadas como la luz, comillas, me han suscitado menos sobresaltos. Aquella fijación, quizá un mecanismo compensatorio de un complejo de inferioridad larvado por mi menos que mediana estatura, 1,60 m, se ha mantenido, pero adoptando muchas variables. Y como resultado de este trabajo, de esta antología, en un proceso pues freudiano, me desapareció el complejo, ya no me interesó tanto la cosa y ya he perdido el interés por las mujeres de ese tipo.
Yo estoy sorprendido de la activa facilidad con que ha abierto las compuertas de su yo, de su intimidad, de su obra, de su trabajo, de su trayectoria para este documental. No es común en él. En eso he sido un introvertido típico. A mí la soledad no me horroriza. Entre mis antologías que tengo en preparación está una justamente sobre la soledad, porque es una de las figuras que más me gusta, ¿no? Por la misma circunstancia de yo no desear muchos contactos con otras personas. Por eso mismo no me siento mal estando solo. Esa es una cosa que siempre he mantenido, no me ha hecho falta el contacto humano. Claro que como animal social que soy, como todos los humanos, pues fatalmente tengo que ponerme en contacto con algunas personas en determinadas circunstancias, pero no es porque yo me nazca de adentro esa circunstancia, sino porque hay que hacerlo así. A pesar de haber decidido ser soltero para toda la vida, se apoya en las mujeres para realizar su trabajo. Una de esas mujeres es su secretaria Inés Calvo, compañera de trabajo por más de 50 años. Conocí al doctor Patiño en octubre de 1944. Su familia vivía en una casa contigua a la mía, siendo mis padres viejos amigos. Él acababa de llegar del Brasil, donde había permanecido con una beca. La primera impresión fue de una persona pedante. Yo estaba en segundo año de bachillerato comercial y como tenía que practicar la mecanografía, aprovechamos que ya estaba en su mente la idea de escribir su historia de las plantas, y como no tenía dinero para comprar los libros de Cieza, Serra, Cobo, etc., él los traía prestados de la biblioteca y yo se los copiaba a máquina para poderlos consultar más fácilmente. Hoy cuando les cuento esto a los estudiantes que vienen a consultar su biblioteca se ríen, pero en ese tiempo no existían fotocopiadoras ni grabadoras. Por eso duré muchos años llamándome la copista del doctor Patiño. Cuando sus libros comenzaron a salir en el año 1963, ya subí a la categoría de secretaria y en esto completo ya 52 años. No crean que es fácil aguantarse tantos años, pero lo más importante en un trabajo es el gusto que se le tenga a lo que se está haciendo. A lo mejor ya llegó la hora de jubilarme. Cuando le digo que acabemos estos trabajos pendientes porque de pronto me muero antes que él, lo único que dice es: el día esté lejano. El mejor elogio que he recibido fue lo que les dijo en Washington a unos investigadores en una reunión cuando hicieron un comentario de la duración como secretaria suya. Es más fácil conseguirse una buena amante que una buena secretaria. ¿Por qué decidió escribir eso en vez de contárnoslo? Porque fue me olvidaba. Una persona muy recta en eso, en su conducta, y amiga también de es más servicial que yo con la gente, no más amiga de la gente, más extrovertida que yo, y mantiene sus relaciones de amistad con otras personas, pero también tiene un control, una disciplina de su vida que se asemeja mucho a la mía, ¿no? En general he sido poco, muy sentimental, sí, por mi formación literaria de la juventud y de la niñez, pero en realidad muy difícil de llorar, porque se necesita que sean causas muy profundas. Yo, por ejemplo, cuando era muchacho, que de 14 años que me murió mi papá, yo no lloré, ¿no? Mi mamá murió hace 6 o 7 años, de 103 años, yo tampoco lloré, ¿no? Pero a veces me conmuevo, y hay asuntos como cierto tipo de música, por ejemplo, que logran conmoverme bastante, casi hasta llorar, ¿no? Pero son casos excepcionales, pues. No he tenido facilidad para las lágrimas ni para el temor así en esa forma. Yo diría que es muy poco frecuente encontrar, no solamente en Colombia, sino en cualquier país, una persona que como Víctor Manuel haya sido o sea tan multifacético.
No me gustan los encasillamientos de que uno tiene que forzosamente estar en una línea de conducta determinada, sino que no he querido renunciar a las aficiones diferentes que se han disputado pues mi atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca he querido abandonar la literatura ni la poesía. Cuando ya no la he querido practicar o no la he podido practicar por limitaciones de tiempo o porque ya perdí, digamos, la inspiración, por cualquier circunstancia que sea, de todas maneras me ha continuado interesando la poesía. En sus correrías por el Pacífico colombiano, haciendo colecciones de semillas, recogió en los momentos de descanso más de 4.000 coplas de la cultura negra. Estos son los originales y de aquí se han ido sacando aquí están las coplas originales. Esta es una copia, el original está en papel un poco más grueso que este. Y voy a leerles algunas de acuerdo con los temas. Uno de los temas es el mundo sideral, es decir, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, etc. Los meteoros. Por ejemplo, aquí la copla 2738 dice: subiendo San Juan arriba con una noche estrellada, en el cielo vide escrito el nombre de mi adorada. Siempre, la mayor parte se tuvieron de noche, cuando yo llegaba a alguna casa a pernoctar, porque en los ríos no hay muchas facilidades de alojamiento, entonces donde le cogía a uno la noche, el boga, que era conocedor de la región, decía: vamos a quedarnos donde fulano de tal. Entonces llegamos a las 5 o 6 de la tarde y mientras se preparaba la comida, que andábamos con remesa siempre, con víveres, no, yo me ponía con la gente de la casa, los que no estaban ocupados, a transcribir las coplas que me dijeran. En estos momentos, y a pesar de sus quebrantos de salud, se encuentra junto a la incansable Inés Calvo, clasificando la información para realizar una publicación más sobre el folclore del Pacífico. Presuntuosos, desenfadados, satíricos, irónicos, desobligantes, despreciativos, desafiantes, agonales. En el huerto de mi casa tengo un guavo florecido. No estoy por personas buenas, ahora por tizo atrevido. 87. Yo te quise por bonita, por cochina te dejé. Man que fueras oro fino, yo no te volví a querer. Yo, fuera de ser introvertido, soy lo que el psicoanalista Alfredo Adler, austríaco, que fue discípulo de Freud, llama pesimistas batalladores. Yo soy un pesimista batallador. Es decir, personas que aun cuando están convencidas de que sus esfuerzos no van a ser coronados por el éxito, de todas maneras perseveran en el esfuerzo hasta lograr la meta dentro de los límites humanos. Eso he sido yo siempre toda la vida, un pesimista batallador. Entonces me propuse unas cosas, como les he contado, de hacer estos trabajos a través de los años, y he seguido eso al pie de la letra por esa característica de estar convencido, por ejemplo, de que yo me muero y esos trabajos, muchos de los que quedan empezados, van a desaparecer, pero de todas maneras he insistido en eso por esa característica.